Bienvenidos, ¿cómo están? Sean recibidos, los recibimos, quiero decir, ¿no? En este segundo capítulo de Chile te escucha, plebiscito 2020, donde estaremos haciendo un ciclo de entrevistas relativas al proceso histórico que vamos a vivir el próximo 25 de octubre, donde además tendremos una transmisión en cadena a nivel nacional con las radios que participan de la Agencia de Radios Regionales. En esta edición tenemos un invitado especial para hablar sobre una de las dos alternativas que está en disputa para este plebiscito, el apruebo o el rechazo. Bueno, hablaremos sobre el apruebo en este capítulo y estamos para ahondar más en este tema con Fernando Atria, que es abogado constitucionalista, también presidente del partido Fuerza Común. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar conversando contigo. Igualmente, Fernando. Bueno, Fernando, tú participaste de este proceso histórico, en este acuerdo político histórico que se generó en el ex Congreso Nacional en noviembre pasado. Te vimos en televisión, pasando por varias salas, conversando con varios de los actores políticos que se encontraban en ese momento ahí. Y bueno, quisiera saber primero tu impresión, ¿cómo has creído que ha evolucionado, a propósito también de la pandemia, este proceso constituyente que vamos a vivir el próximo 25? Fernando, Chile te escucha. Gracias. Sí, bueno, yo estuve, no participé en la negociación ni nada parecido, pero estuve ahí porque para ayudar, opinando a los que estaban participando de esas negociaciones. Yo creo que claro, cuando se anunció el acuerdo, hubo alguna reacción mezclada, ¿no? Algunos lo celebraron, otros lo vieron como algo que intentaba cerrar puertas más que abrirlas. Y yo creo que con el tiempo se ha ido mostrando, o se ha ido convirtiendo en oportunidades que se abren. Yo creo que eso es lo más importante. No hay nada seguro, el acuerdo o el proceso constituyente no asegura nada, pero sí abre una oportunidad, creo yo, de enfrentar, como ha sido imposible en los últimos 15 años o más, de enfrentar el problema constitucional y darle una solución. Y eso yo creo que es lo más importante ahora. Ahí, yo no sé, Fernando, si a ti te gusta el fútbol. A mí me encanta el fútbol, soy hincha de Colo-Colo, reconocido hincha de Colo-Colo. Y escuché una vez a Claudio Borghi decir que los hinchas de Colo-Colo son muy distintos a los de la U, porque los de la U son hinchas muy fieles, en cambio los de Colo-Colo son fieles pero exigentes con su equipo. Y me da la sensación de que bajo este proceso constituyente uno podría tomar esa analogía y decir que las personas que han demandado beneficios sociales desde el 18 de octubre en adelante, incluso mucho antes, pero donde está ya todo esto, ¿no? Han exigido más a la clase política, al mundo político. Se necesita más, mucho más exigente que antes. Y una de esas exigencias que al menos no se cumplió con la expectativa fue, por ejemplo, la participación de independientes para el proceso constituyente en caso que gane el apruebo. Algo que está ya cocinándose en el Congreso, ¿no? Pero no quedó firmado en noviembre pasado. ¿Fue inconcluso, fue incompleto ese proceso de noviembre o está bien para el momento que estábamos viviendo? Bueno, hay que decir que los hinchas del Colo-Colo podrán ser más exigentes. Lo que pasa con los hinchas de la Chile es que hemos aprendido a sufrir más. Yo no pongo quién es mejor, ¿eh? Hago una analogía que hizo Claudio Borghi, pero es más fiel al equipo. El sufrimiento es más parte de nuestra experiencia, claro, creo yo. Pero ¿crees que yo creo que esa exigencia se pasó también, por ejemplo, para este proceso, no? Bueno, yo creo que es bien importante entender que nosotros estamos en una etapa extraordinariamente avanzada de un proceso de deslegitimación que ha estado desarrollándose, yo creo que por lo menos 15 años. O sea, por lo menos desde el movimiento secundario del 2006, el llamado Pingüino, ¿no? Que sí, fue la primera vez que irrumpió una demanda de transformación importante. Y esas demandas, el 2006, el 2011, después el movimiento No Más FP, después el movimiento feminista, surgen con cada vez más fuerza y la política institucional las ignora. Yo creo que eso es lo que ven los ciudadanos. Y eso lleva a la deslegitimación. Entonces, como estamos en una etapa avanzada, ya, por así decirlo, los fondos que tiene en la cuenta corriente la política institucional ya se agotaron. Ya está totalmente sobregirada. Entonces no tiene credibilidad. Y por eso creo yo, de ahí la exigencia.
Y por eso el esfuerzo por mantener la credibilidad del proceso, respondiendo a esas exigencias, porque hoy día hablamos de los independientes, pero al principio, cuando se anunció el acuerdo, eran 3 los problemas, ¿te acuerdas? De que se eligiera la convención como la Cámara de Diputados. Exacto. Que no iba a ser paritaria, no iba a haber escaños reservados para pueblo originario y que no iba a permitir la participación de independientes. O sea, bajo esa lógica, Fernando, uno entiende que la exigencia que se ha generado a través de esta deslegitimación de la clase política en los últimos 15 años, pasara lo que pasara en este acuerdo de noviembre político, nunca iba a ser suficiente para el pueblo que estaba exigiendo, ¿no? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que el hecho de que haya habido un acuerdo político no contaba a favor del acuerdo, sino contaba en contra, por la sospecha que hay de la política institucional. Y entonces vinieron estas exigencias, y estas exigencias hasta el momento han ido funcionando, ¿no? Porque va a ser paritaria, hasta donde yo sé, se va a alcanzar un acuerdo para que haya escaños reservados para pueblo originario. Sí. Se han modificado las reglas sobre participación de independientes. No creo que sea una gran modificación, que eso vaya a ser una enorme diferencia, la modificación de las reglas, pero se han modificado, se puede hacer listas de independientes, lo probable es que van a cambiar la forma en que se firma por las candidaturas independientes. Claro, que no va a ser en notaría, sino que a través de un link que va a habilitar el CERVEL en la página web, donde las personas van a poder firmar digitalmente para apoyar una candidatura independiente. Y la exigencia va a ser mucho menor, ya no es el 0,4% del padrón, sino que sería del 0,2%, pero eso está por aprobarse. Hasta el momento avanza, esta semana avanzó al menos de la Comisión de Constitución. Exacto. Fernando, te hemos escuchado en televisión, en varios debates con personas a favor del rechazo, y uno de los argumentos que he ido escuchando, al menos de tu parte, es que no se puede reformar porque las reformas han sido obstruidas por personas más conservadoras o del mundo de derecha o centro derecha. Y tu argumento ha sido, o el ejemplo que has dado, que en distintas reformas de pensión, en fin, se ha llevado al Tribunal Constitucional, que es el Tribunal Constitucional la instancia para frenar cualquier reforma que pueda beneficiar al pueblo, según tu argumento. Entonces mi pregunta va, ¿necesitamos una nueva constitución o necesitamos eliminar el Tribunal Constitucional para que esas reformas avancen? No, yo creo que el caso de las reformas que son detenidas en el Tribunal Constitucional son simplemente el caso más evidente. Pero muchas otras cosas pasan antes del Tribunal Constitucional. Solo por ponerte un ejemplo, cuando se discutía el auge, se pretendió crear el Fondo Solidario del Auge, que era un fondo que producía compensación de riesgos entre el sistema privado, entre las personas del sistema privado y las personas que estaban en el sistema público, por la vía y se componía, mejor dicho, por una proporción del 7% que todos pagamos. De esos 7 puntos, 3 iban a ir a este fondo. Eso fue inconstitucional y no llegó al tribunal. Esto operó por la vía de que durante las negociaciones la derecha decía, si ustedes insisten con el Fondo Solidario, nosotros vamos a ir al tribunal y ahí lo vamos a ganar. Y el gobierno va a sufrir una derrota. Y eso llevó a que el Fondo Solidario del Auge saliera del proyecto, incluso antes de ser votado o nada. Entonces, el caso, cuando las cosas llegan al tribunal, ya se hacen más visibles, ¿no? O sea, ahí ya no se puede decir nada. O sea, en el caso del CERNAC, por ejemplo, el CERNAC fue... un CERNAC de verdad fue incapacitado por el Tribunal Constitucional, y entonces ese es el caso más evidente, pero la Constitución yo creo que causa daño desde el punto de vista de la posibilidad de una política transformadora mucho antes que el Tribunal. Entonces la pregunta para la nueva Constitución no es solamente por el Tribunal Constitucional, es en general cómo hacer una política, cómo constituir, cómo configurar una política democrática eficaz que pueda ser vista por los ciudadanos como la medida de nuestro poder. Así como que nosotros los ciudadanos, a nosotros corresponde decidir si va a haber o no AFP, por ejemplo. Y si nosotros decidimos que no va a haber AFP, necesitamos tener una política institucional que pueda acabar con la AFP. Y si decidimos que sí va a haber AFP, entonces que la política las reforme, las regule, etc. Pero nosotros hoy día tenemos, por constitución, una política que es incapaz de acabar con la AFP. Eso es lo que necesitamos acabar.
Estamos conversando con Fernando Atria, que es abogado constitucionalista y además presidente del partido Fuerza Común, conversando sobre los argumentos del apruebo para este plebiscito del 25 de octubre. Fernando, te invito a hacer una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con esta conversación en Chile Te Escucha. Noticia de último minuto. Oficialmente salimos de cuarentena. ¿Celebremos con unos pimentones con huevo a la parrilla? Y que ahora volvemos a cuarentena. ¿Y si hacemos unos panqueques? Seguimos en cuarentena. ¿Y unos huevitos a la copa? Y ahora salimos. Mejor unas tortillas. Y seguimos sin cuarentena. ¡Huevitos ponchados! Entramos, seguimos, salimos. Entramos, seguimos, salimos. Si algo nos ha enseñado esta cuarentena es a ponerle huevo a la cocina, porque es rico, sano y nutritivo. Huevo, la mejor proteína. Bien, estamos de regreso en Chile Te Escucha. Hashtag Chile Te Escucha. Ustedes pueden comentar con nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram, sobre todo en Twitter, donde se hace Trending Topic, ¿no? Este 25 de octubre vamos a tener una transmisión ininterrumpida desde las 8 de la mañana hasta que sepamos los resultados definitivos del plebiscito a través de www.radioregionales.cl para que ustedes puedan informarse y acompañarnos durante esa jornada. Ahora nos acompaña Fernando Atria, que es presidente del partido Fuerza Común y abogado constitucionalista, conversando sobre los argumentos del apruebo para este plebiscito del 25 de octubre. Fernando, otro de los argumentos otras de tus exposiciones que han sido televisadas, ¿no?, en los distintos paneles que has participado, es que el tema de los quórum, las cuotas para votación. Por ejemplo, si gana el apruebo, para poder escribir capítulos de la Constitución se necesitan ciertos quórum en ciertos temas. Y si no se llega a un acuerdo, eso queda vacío. ¿No es peligroso eso? Bueno, yo creo que la cuestión de la hoja en blanco de la Convención Constitucional significa que, yo lo miraría al revés, la nueva Constitución va a ser la nueva Constitución que acordemos. Pero no que acordemos como se ha acostumbrado a acordar las cosas hasta ahora. Porque hasta ahora las cosas han funcionado de la siguiente manera. La derecha dice, estamos dispuestos a cambiar tal cosa y queremos cambiarlo así, y si no les gusta, seguimos con la Constitución de Pinochet. ¿No? Esa es la situación actual. Si no se llega a acuerdo hoy día en una reforma constitucional, seguimos con la Constitución de Pinochet. Y por eso durante 30 años no ha sido posible solucionar el problema constitucional. La hoja en blanco significa, claro, uno podría decirlo, por un lado, que si no llegamos a acuerdo, esa materia sobre la cual no lleguemos a acuerdo no va a estar en la Constitución. Pero por otro lado, significa que la Constitución, la nueva Constitución, va a ser el primer genuino gran acuerdo desde 1990. Va a ser la primera vez que nos vamos a poner de verdad de acuerdo. Y que entonces la nueva Constitución va a ser todo aquello en lo cual estemos de acuerdo. Para que la Constitución nos obligue a todos, tenemos que estar todos de acuerdo. Esa es la idea. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos que se ha dado de forma más repetitiva es el derecho a la propiedad, por ejemplo. El derecho a la propiedad privada, ¿no? Si no se llega a acuerdo en la Constitución y no aparece en la Constitución el derecho a la propiedad privada, nadie tendría propiedad privada. ¿A eso me refiero? ¿Quedaría en blanco? ¿Cómo nos regiríamos de ahí en adelante? O sea, ¿por qué habríamos de pensar que no va a haber un acuerdo para garantizar la propiedad privada? Esa es la cuestión. Es por los quórum, porque, bueno, finalmente hay la opción del plebiscito para la Convención Constituyente, si es que gana esa, va a permitir de que todo el mundo pueda participar de esta elección, pero va a estar en los votantes elegir o no a la mayor cantidad de personas de un sector que esté de acuerdo, por ejemplo, con algunos temas en común. Pero si queda todo dividido, probablemente no haya un encuentro, quizás. Bueno, pero espérame, porque la cuestión es, ¿por qué no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en que todos tenemos derecho a la vida? ¿Hay alguien que quiera matar? No, yo creo que va a haber 2/3 para el derecho a la vida. Está bien, va a haber una discusión, y no sé lo que va a pasar respecto de eso, sobre si el derecho a la vida se extiende desde la concepción y excluye al aborto o no. Esa cuestión va a ser discutida, pero que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, eso yo creo que no va a ser discutido. Eso va a ser fácilmente, va a satisfacer fácilmente los 2/3. O sea, los Entonces, temas macro serían aprobados, pero los micro podrían estar en tambaleo, algo que se podría resolver en el futuro, o quedaría en blanco.
O sea, que hay algunas cuestiones que son discutibles y las cuestiones discutibles van a ser, como dice su nombre, van a ser discutidas. Claro. Pensemos en la propiedad. Yo no creo que sea hoy día un problema. Yo no he escuchado a nadie decir debería abolirse la propiedad privada. O sea, eso es parte de una campaña del terror, creo yo, que es bien parecida a la campaña del terror que vimos antes del plebiscito del 5 de octubre del 88, que si ganaba el no, se iba a acabar la propiedad, no íbamos a ir por el despeñadero, íbamos a convertirnos en la Unión Soviética, Cuba, etc. Estamos viendo lo mismo hoy día. Yo no he escuchado a nadie que diga que se va a acabar la propiedad. Está bien, hay ciertas cosas en las cuales yo esperaría que no hubiera acuerdo. Por ejemplo, yo espero que la nueva Constitución no privatice el agua. Entonces, claro, la propiedad sobre las aguas, esa yo espero que no esté en la Constitución. Pero el derecho de propiedad que le asegura a las personas que van a tener su casa y su auto, o sea, eso, a mí me parece que, ¿por qué no habría de haber 2/3 y más para un derecho como ese? O sea, esta idea, tú dices que se ha instalado desde los sectores conservadores o los sectores que apoyan el rechazo de que podría no quedar en blanco la propiedad privada. O sea, sería más que nada una campaña de miedo, sembrar pánico. Sí. O sea, como yo te digo, va a haber ciertas cuestiones que van a ser discutidas también bajo propiedad, sobre si la propiedad se alcanza a los derechos de agua. Eso va a ser discutido. Pero la idea de que la Constitución proteja el derecho de propiedad, a mí me resulta evidente que va a ser protegido. Fernando, estamos conversando con Fernando Atriga, presidente del Partido Fuerza Común, también abogado constitucionalista, sobre los argumentos del apruebo. Y Fernando, te quería consultar, para ir cerrando ya esta conversación, ¿cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo va a tener que esperar Chile, en este caso, en ver los efectos de la nueva Constitución? Porque vamos a tener 2 años donde se va a seguir legislando en el Parlamento. Chile se mantiene, va a haber un grupo de más de 150 personas trabajando por una nueva Constitución, pero eso no quiere decir que los parlamentarios sigan en su trabajo normal. Pero ¿cuándo o cuánto plazo deberíamos esperar para ver los efectos de esta nueva Constitución? ¿3, 4, 5 años más? A ver, esa pregunta puede ser respondida de varias maneras. Formalmente, la Constitución se va a acordar por una convención que va a funcionar 1 año desde mayo del año 2021. Sí. Y después de eso va a haber un plebiscito. Así que yo supongo, en términos formales, la nueva Constitución se va a promulgar por ahí por septiembre del 2022. Entonces, para eso faltan 2 años. Ahora, lo que pasa es que yo creo que el proceso constituyente comenzó con la irrupción, lo que la prensa llama el estallido, del 18 de octubre. Sí. De hecho, yo creo que desde el 18 de octubre la Constitución que tenemos ya está desahuciada. O sea, ya fue desahuciada por el mismo pueblo directamente. Claro, falta por así decirlo, una certificación formal que se va a dar el 25 de octubre. Pero ya está desahuciada. Por eso, de hecho, si tú te fijas, y le puedes preguntar cuando venga alguien de rechazo a tu programa, hoy día, cuando tú ves la franja del rechazo, tú te enteras de todas las razones que ellos dicen que tienen para rechazar. Que la violencia, que el costo, que la incertidumbre, pero nadie dice que hay que rechazar porque la Constitución que tenemos ahora es buena para Chile. Nadie defiende la Constitución. Eso, el hecho de que la Constitución ya haya sido desahuciada, ya ha tenido consecuencias de cosas que antes del 18 de octubre habrían sido totalmente impensables. Piensa tú en el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pero a lo que me refiero yo, Fernando, con la pregunta, por ejemplo, una persona en algún sector de Chile que tiene una pensión miserable de 120.000 pesos, va a esperar 2 años más a que la Constitución esté aprobada, septiembre probablemente del 2022, pero después de aprobada, ¿cuánto tiempo podría esperar una persona para que el efecto de la Constitución cambie la ley y pueda haber mejorado sus pensiones? Porque la Constitución no va a mejorar la pensión, va a mejorar el camino para legislar en torno a la pensión de los chilenos. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo después de aprobada la Constitución, si es que así ocurre, podría esperar una persona para esperar un gesto político del Congreso en mejorar las pensiones bajo esas reglas nuevas de la Constitución? A ver, espérate, es que mientras esté ocurriendo la Constitución, el Congreso va a saber lo que está pasando con la nueva Constitución, ¿no? Y el Congreso, que también va a buscar legitimación ante la ciudadanía, también podría hacer un esfuerzo o intentar adelantarse. Entiendo. Entonces, es posible que se logren algunas cosas antes también, pero el punto fundamental es, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre pensiones? No. Nosotros sabemos que con la política que tenemos, no puede haber una solución definitiva al problema de las pensiones. Claro, entonces, claro, mucha gente del rechazo dice,
esto significa que vamos a tener que esperar 2 años más y después van a llegar a soluciones. Bueno, lo que pasa es que con la política que tenemos sabemos que no nos sirve esperar 2 años o 5 años o 10 años, porque hemos esperado 2 años o 5 o 10 y no ha habido soluciones. Por lo mismo antecedía la pregunta que mientras se está escribiendo la nueva Carta Magna, si así lo decide Chile el próximo 25, habrá un Congreso que va a estar trabajando todos los días como cualquier día del año, en realidad, como si no estuviésemos escribiendo una Constitución, estando con un ojo allá, obviamente, pero funciona el Parlamento igual, las leyes se siguen haciendo mientras hay una nueva redacción de la Constitución. Bueno, y ese Parlamento también va a tener puesto un ojo allá. Claro, van a estar en los dos lados, probablemente viendo qué se está redactando la nueva Constitución y a ver si por último se adelanta ese trabajo y se implementa en una ley en la actual Constitución. Fernando, lo último, se dice que esta es la Constitución de Pinochet, por lo tanto es delegitimada por haberse escrito en dictadura. ¿Tú lo crees así? Yo creo que sí, pero no creo que ese sea el problema principal. Yo creo que sí, o sea, su origen es un origen espurio, fue impuesta, hubo violación de derechos humanos, mientras se realizaba el plebiscito del 80, el gobierno estaba llevando adelante políticas de exterminio de otros chilenos, todo eso es verdad. ¿Y qué hacemos entonces con la reforma de Ricardo Lagos? Porque finalmente está la firma ahí, pues fue finalmente la Concertación la que dijo, ok, validémosla, no queda tan invalidada entonces. Espérame, que yo creo que todo eso es verdad, pero no es la razón que ha causado la crisis de legitimidad en la cual estamos hoy día. Lo que ha causado la crisis de legitimación es el hecho de que esa Constitución fue en su origen un acto de imposición unilateral hecho por los vencedores del 11 de septiembre. Y eso lo que significa es que en cuanto a su contenido, la Constitución vela por los intereses de ellos. Esto lo dijo Jaime Guzmán en un pasaje que yo he recitado todas las veces que he podido. Jaime Guzmán dijo, se trata, decía Jaime Guzmán, que si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que nosotros mismos haríamos. Nosotros, o sea, la UDI, ojo. ¿Y si la Constitución lo hubiese escrito Salvador Allende, Fernando, si no lo hubiese escrito en dictadura, no hubiese habido dictadura? ¿En los tiempos de hoy sería válida igual esa Constitución o habría que cambiarla igual porque los tiempos cambiaron? No, las constituciones tienen que ajustarse, pero el problema que tiene esta Constitución es un problema más profundo que el simple desajuste. Esta es una Constitución que fue hecha por ellos, para ellos. Y yo te decía, y esto lo decía Jaime Guzmán, se trata de que da lo mismo que nosotros ganemos o perdamos. Si perdemos, los que ganen, nuestros adversarios, van a tener que hacer lo mismo que nosotros queremos hacer. Okay. Entonces lo que necesitamos es una Constitución que no sea de ellos, sino una Constitución que sea nuestra. Y eso es lo que va a producir el proceso constituyente. Fernando Atria, presidente del Partido Fuerza Común, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en esta jornada. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Y a nuestros auditores, contarles que esta entrevista ya está disponible en video en www.radiosregionales.cl. Un abrazo, nos reencontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.